Can Yaman se reunió con sus fans y armaron un fiestón. ¿Qué hizo después de The Met? Prepárense porque esto tiene miga, familia. Imagínense la escena: Estambul, la ciudad que lo vio nacer en la pantalla, y ahí está él, nuestro Can Yaman, el hombre que nos ha robado el corazón más de una vez, armando un evento. Y no uno cualquiera, no uno donde estuvieron sus fans, los que lo siguen hasta la luna de Valencia. Menudo ambientazo se respiraba, les digo. Yo me muero de la envidia de no haber estado ahí, ¿y ustedes? Ahora, la pregunta del millón: ¿qué pintó nuestro Can después de, ya saben, de su mediática y a veces confusa relación con The Met of the Mir? Porque, seamos sinceros, la ruptura dio mucho que hablar. Hubo mil teorías, mil rumores y parece que Can ha decidido pasar página de una forma, muy a lo Can Yaman. Lo que se comenta por ahí es que este evento fue una forma de reconectar con esa gente que lo adora, que lo apoya incondicionalmente. Y es que, para ser honestos, después de una relación tan mediática, uno necesita un respiro, ¿no? Un momento para sentirse querido por lo que es, por su trabajo, por su carisma, y no tanto por los titulares. Y parece que Can lo ha hecho de maravilla. Se le veía relajado, sonriente, compartiendo con la gente. Eso es un puntazo a su favor, la verdad. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para mantener su imagen pública, que quiere demostrar que está feliz y radiante sin The Met. Y bueno, es posible. En este mundillo, todo es posible, ¿verdad? Pero lo que yo creo que está pasando es que Can es un tipo que valora a su gente. Un artista necesita ese feedback, ese cariño del público para seguir adelante. Y después de todo el torbellino que ha sido su vida personal, juntarse con sus fans es como un bálsamo, ¿me entienden? Es volver a las raíces, a la energía pura que lo impulsa. Dicen que cantó, que bailó, que se hizo fotos hasta que se le cayeron los dedos. Me lo imagino riendo a carcajadas, con esa energía que lo caracteriza. Es un tipo que no se esconde, que va de frente. Y eso se agradece, ¿eh? Porque a veces los famosos se encierran en su torre de marfil y pierden el contacto con la realidad. Can no es de esos. Y sí, ya sé lo que están pensando, ¿y The Met qué? Esto es una indirecta. Miren, yo no soy quien para decir si hay segundas intenciones o no. Pero lo que está claro es que Can está viviendo su momento. Está aprovechando para estar cerca de quienes lo admiran, para recargar pilas. Y eso es algo positivo, le pese a quien le pese. Que se le vea feliz, que se le vea compartiendo, eso siempre es una buena señal. Yo creo que esto le viene de maravilla para empezar de cero, para enfocar toda esa energía en sus proyectos, en su carrera. Porque el chico tiene talento, eso nadie lo duda. Y si ahora encima está rodeado de buena vibra, pues mejor que mejor. Ahora, la pregunta es, ¿creen que este encuentro con sus fans es solo un momento o que marca un antes y un después en su vida pública?